Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Dayana Escudero del Servicio de Infectología del Hospital Ferreira y del Hospital Privado. Agradezco la invitación. Vamos a hablar sobre enfermedades endémicas. Vamos a comenzar hablando de la enfermedad de Chagas, que también se la denomina Trypanosomiasis americana. Esta es una antropozoonosis producida por el Trypanosoma cruzi. Es transmitida por un vector, que son los triatominos, y se caracteriza porque tiene una evolución hacia la cronicidad. Esta enfermedad es endémica en 21 países de América Latina. Se estima que hay 6 millones de infectados en América Latina y que 70 millones de personas tienen riesgo de contraer la enfermedad. Y se calcula que cada año mueren 14.000 personas por la enfermedad y sus complicaciones. En cuanto al agente etiológico, este es un parásito protozoario flagelado unicelular que se llama Trypanosoma cruzi. Existen tres formas evolutivas: el epimastigote, tripomastigote y amastigote. En la foto, en la parte izquierda de la pantalla, está el tripomastigote circulante, y en la parte derecha el vector, que es la vinchuca, conocida en nuestra región como vinchuca, en otras áreas chinche, y va adquiriendo diferentes nombres según la región. Existen 114 especies de triatominos en América. En Argentina, nuestro territorio nacional, se conocen 9, siendo el más importante el Triatoma infestans. Son hematófagos, se alimentan de sangre, tienen hábitos nocturnos. Durante el día eh, se encuentran en las grietas o en los huecos de las paredes, en los techos de las casas, en los gallineros, en los corrales. Tienen una picadura que no duele, principalmente en áreas rurales y suburbanas, de climas secos y cálidos. Vías de contagio, la más importante es la vectorial, que tiene un 80% de contagio se produce por la vía vectorial. En menor medida, con un 9%, es la vía vertical transplacentaria, por transfusiones de sangre un 5%, y con menor proporción trasplante de órgano y accidente laboral, en accidentes laboratorios. En cuanto al ciclo biológico, que podemos repasar brevemente, es la vinchuca que está infectada, pica a la persona en las áreas expuestas de la piel, en las áreas descubiertas, en las piernas, en brazos o cara también puede ser. Se alimenta de la sangre y mientras se está alimentando defeca o también puede orinar, eliminando de esa forma el parásito. Uno se rasca y con el mismo rascado movilizamos los parásitos que ingresan a la piel por el sitio de la picadura. Esos tripomastigotes se alojan en las células adquiriendo la forma de amastigote, tienen una división binaria, esa célula explota de parásitos, van hacia el torrente sanguíneo y pueden alojarse luego en los diferentes órganos como intestino, esófago, corazón y cerebro principalmente. Tenemos la etapa o la fase del Chagas agudo, que esta se caracteriza por la presencia de parásitos en sangre en una concentración elevada. Tiene un periodo de incubación de 4 a 10 de 4 a 10 días, y de 4 semanas puede ser el Chagas transfusional. Generalmente es asintomático. Pueden aparecer lesiones como el chagoma de inoculación en el sitio de entrada, que aparece como una lesión forunculoide que no duele y que tiene ganglios satélites, o el signo de Romaña, que es el complejo oftalmoganglionar, con edema bipalpebral unilateral, inyección conjuntival, y esto puede durar de 1 a 3 semanas también. El Chagas agudo tiene una evolución de 2 a 4 meses. Y el paciente que tiene síntomas, principalmente va a tener fiebre, que al principio va a ser una fiebre de origen desconocido hasta que hagamos el diagnóstico, que tiene poliadenopatías, hepatoesplenomegalia, que puede tener miocarditis, ¿sí? Y en un 64% va a tener síntomas. Puede tener taquicardia, arritmias, insuficiencia cardíaca y meningoencefalitis, que estas son las dos formas más graves, más severas, que se presentan en un 6% de los pacientes. Y tiene una mortalidad en Argentina de un 2%. El diagnóstico de Chagas agudo, como dijimos, vamos a tener parasitemia,
Entonces podemos hacer los exámenes parasitológicos directos, como el microhematocrito y la observación directa mediante frotis. Podemos hacer hemocultivos y el gol estándar es la seroconversión positiva entre dos análisis con 30 a 90 días de intervalo. Eso podemos hacerlo mediante ELISA, mediante inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta o por aglutinación de partículas. En esta fase también aguda o en las reactivaciones, por ejemplo en un paciente inmunosuprimido, podemos hacer también biología molecular como lo es la PCR. El Chagas crónico, que es la fase posterior a la aguda, en este caso vamos a tener una parasitemia indetectable por los métodos directos. La infección se detecta por serologías y métodos moleculares. Un 30% de los pacientes desarrollan daño de órganos, principalmente a nivel cardíaco y a nivel digestivo, en 10 a 20 años desde la infección aguda. Este paciente puede tener arritmias, puede tener insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, puede tener manifestaciones digestivas como reflujo gastroesofágico, puede tener disfagia, puede tener constipación, hacer fecalomas, abdomen agudo obstructivo. Y este es un algoritmo que lo da el Ministerio de Salud de la Nación, donde para poder guiarnos ante un paciente con una infección crónica por el Trypanosoma cruzi. Vamos a hacer la anamnesis teniendo en cuenta los síntomas como la disnea, los mareos, palpitaciones, el dolor precordial, disfagia, regurgitación, constipación. El examen físico, si tenemos edemas de miembros inferiores, los signos de congestión de la insuficiencia cardíaca, dolor abdominal, si palpamos o no alguna visceromegalia a nivel abdomen. Y vamos a hacer estudios complementarios como el electrocardiograma, un ecocardiograma y radiografía de tórax. Si tenemos un paciente sin sintomatología y no tiene hallazgos compatibles en los métodos complementarios, este es un paciente que tiene Chagas crónicos sin patología demostrada. Si tenemos hallazgos compatibles con compromiso cardíaco y tiene o no síntomas, es Chagas crónico con patología demostrada. En el caso de que tenga sintomatologías sin hallazgos compatibles de compromiso cardíaco, y tenemos que continuar haciendo estudios complementarios para ver si existen otras causas que le esté provocando esos síntomas cardíacos. Un Holter, ergometría, el TIL test, estudios electrofisiológicos. Si no tenemos hallazgos compatibles, es Chagas crónico sin patología demostrada. Y si tengo hallazgos compatibles, Chagas crónico con patología demostrada. En el caso de tener síntomas compatibles con un compromiso digestivo, vamos a necesitar de estudios contrastados. Si tengo visceromegalia, es Chagas crónico con patología demostrada, y sin visceromegalia, Chagas crónico sin patología demostrada. En el Chagas crónico sin patología demostrada, tenemos que hacerle un seguimiento una vez por año, y le tenemos que dejar bien en claro al paciente que no puede donar sangre. Este es un paciente candidato a realizar el tratamiento tripanocida, que más adelante vamos a ver si cumple todos los criterios. El diagnóstico en el Chagas crónico, que dijimos que era mediante las serologías o también por biología molecular, podemos usar ELISA, inmunocromatografía, inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas, y el gol estándar es la combinación de dos pruebas serológicas positivas, es decir, ELISA más HAI o ELISA más IFI o HAI e IFI. Y si una de estas da positiva y otra negativa, necesito pedir una tercera muestra. ¿Sí? El diagnóstico se hace con dos pruebas positivas por métodos diferentes. En cuanto a la terapia de la enfermedad de Chagas, está discutida a quién tratar y a quién no, dada la toxicidad de las drogas. Este es un artículo que saqué de una revista de la Sociedad Americana de Cardiología, donde es una recomendación de expertos, donde dice que hay que tratar a las infecciones agudas, a las infecciones congénitas, las mujeres en edad fértil no embarazadas, personas que tuvieron un accidente con un riesgo alto de contagio, todos los casos de reactivación de Chagas y pacientes pediátricos en fase crónica menores de 18 años. El tratamiento es con dos drogas,
le podemos hacer benznidazol o le podemos hacer nifurtimox, dependiendo de la disponibilidad que tengamos. El benznidazol es de 5 a 10 miligramos kilo día, se toman en dos tomas diarias, o sea, cada 12 horas luego de las comidas. Y se recomienda una dosis máxima de 300 miligramos día por 60 días. Y el nifurtimox es de 8 a 10 miligramos kilo día, vía oral en 3 a 4 dosis por 60 días también, ¿sí? Los adversos del benznidazol, principalmente, es rash cutáneo, podemos tener alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede tener fiebre también, mialgias. Una de las más graves es la neurotoxicidad, leucopenia, plaquetopenia y también puede ser Steven Johnson. Por eso este es un paciente que tenemos que hacerle controles que son bastante frecuentes. Una vez iniciado el tratamiento, lo tenemos que controlar a los 7 días con un laboratorio que tenga también hepatograma. Después, cada 15 días, hasta terminar el tratamiento. Y los pacientes que van a iniciar tratamiento con nifurtimox, lo tenemos que controlar semanalmente el primer mes y después cada 15 días. Y por el otro lado está la guía del Ministerio de Salud, que más o menos coincide con lo de la revista americana de cardiología, que me sugiere tratar a las personas en fase aguda de Chagas, a las personas con reactivación y que son inmunocomprometidos, a la fase crónica en niños y adolescentes menores a 19 años, la fase crónica de mujeres en edad fértil no embarazadas, a los donantes vivos cero reactivos para Trypanosoma cruzi en trasplante de órganos, es decir, el paciente que va a donar órganos y tiene serologías positivas, también lo vamos a tener que tratar, al accidente de laboratorio quirúrgico de alto riesgo por material contaminado con Trypanosoma cruzi. Y sugiere probablemente tratar cuando vamos a hacer una profilaxis secundaria luego de una reactivación en un paciente inmunocomprometido, o a los varones y mujeres entre 19 y 55 años que no tienen cardiopatía avanzada y que ellos opten tratarse. Siempre tenemos que consensuar las decisiones del inicio o no del tratamiento con el paciente. Sugieren probablemente no tratar en la fase crónica con una cardiopatía avanzada. Simplemente hacer ya tratamiento de su cardiopatía, si necesita marcapasos y demás. Y no tratar a las pacientes embarazadas, a los pacientes que tienen insuficiencia renal o hepática graves y aquellos que tengan un trastorno neurológico grave preexistente por los mismos adversos de las drogas. Esta es una enfermedad que es de denuncia obligatoria, que cuando lo estamos sospechando o cuando hicimos el diagnóstico tenemos que llenar la ficha, que esto va a epidemiología. Ahí les dejé la dirección, que es la División de Zoonosis en el Ministerio de Salud de Córdoba. Lo puede llenar cualquier médico, el médico que lo vio en atención primaria, cualquier médico lo puede llenar. Entonces llenamos la ficha, hacemos un RP, calculamos la dosis que va a necesitar y el ministerio le va a dar la medicación. No es medicación que la tenga que comprar en farmacia. Vamos a seguir con leishmaniasis, que la leishmaniasis es una infección por especies del protozoo Leishmania, es adquirida a través de la picadura de flebotomos hembras infectadas. Existen más de 20 especies de Leishmania, 3 formas clínicas: la visceral, que es la más grave, tiene una mortalidad mayor al 95% si no la tratamos; la cutánea, que es la más frecuente; y la mucocutánea. Generalmente está asociada con la malnutrición, con malas condiciones de vivienda, con falta de recursos, con un sistema inmunitario deficiente. Está vinculada con los cambios ambientales, la deforestación, la construcción de represas, la urbanización, y se estima que entre 700.000 a 1.000.000 de casos nuevos por año. Se estima también que alrededor del 75% de los casos registrados de leishmaniasis cutánea se concentran en 10 países, de los cuales 4 países están en América: Brasil, Colombia, Perú y Nicaragua. Y este es un mapa de distribución mundial de la OMS, donde en azul está la leishmaniasis cutánea, que pertenece en el 90% se encuentran los casos en Afganistán, Argelia, Brasil, Irán, Perú,
Arabia Saudita y Siria. Y el 90% de la leishmaniasis visceral se encuentra en las áreas rurales y suburbanas de Bangladesh, India, Nepal, Sudán y Brasil. Repasando brevemente también el ciclo biológico de lo que sería la leishmaniasis, tenemos un artrópodo vector que va a picar un animal infectado, de esa manera ingiere los amastigotes, en su aparato digestivo se va a transformar en promastigotes y durante 7 días va sufriendo cambios hasta llegar a la forma infectiva. Eso pasa a lo que sería el aparato bucal del artrópodo vector, y una vez que pica a la persona, ingiere por regurgitación, se va alimentando y a su vez va regurgitando promastigotes. En la saliva, esta mosca o este mosquito tiene vasodilatadores, que es el maxadilan, y tiene también inmunomoduladores, que hace que favorezca el ingreso del parásito a la sangre por el sitio de la picadura. El parásito es intracelular obligado, se va a dividir, se va a reproducir y las células después explotan de parásitos y van rápidamente a infectar células vecinas. La vía de transmisión principalmente es vectorial. Con menor proporción es congénita y puede también puede darse con casos de personas que tengan abuso de sustancias endovenosas y que compartan agujas por vía parenteral. La leishmaniasis visceral, que también se conoce como Kala-Azar, que esta es enfermedad negra o mortal, habíamos dicho que es mortal si no se trata, es altamente endémica en el subcontinente indio y África Oriental, y entre 200.000 a 400.000 casos nuevos eh, se estima que hay, y más del 90% son en Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Sudán y Sudán del Sur. El paciente va a ser un paciente que está muy deteriorado, que tiene desnutrición, que tiene alguna enfermedad subyacente, que presenta fiebre, es una fiebre elevada, pérdida de peso, está a veces caquéctico, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, tiene una anemia que es normocítica, normocrómica, hipergamaglobulinemia, y también puede presentar hemorragia gingival, epitaxis, petequias, ictericia y asitis. Y es un paciente que generalmente muere por una infección bacteriana sobreagregada o por sangrado también. La leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente y son lesiones que aparecen en las zonas expuestas del cuerpo. Son lesiones ulceradas que dejan cicatrices de por vida y que son causa de discapacidad grave. Aproximadamente un 95% de los casos de leishmaniasis cutánea se producen en América, en la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. Estas son unas imágenes de leishmaniasis cutánea, donde comienza siendo una pápula que evoluciona a un nódulo redondeado, indoloro, que aumenta progresivamente de tamaño hasta llegar a la úlcera. Inicialmente está cubierto por una costra que después se va desprendiendo y deja un fondo limpio de la úlcera con fibrina, tiene bordes regulares elevados, no duele y tiene también una base indurada. La leishmaniasis mucocutánea, llamada también en México como úlcera de los chicleros, esta me provoca destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de lo que sería la nariz, de la boca y bueno, también de lo que es orofaringe. Aproximadamente un 90% de los casos de leishmaniasis mucocutánea se produce en Brasil, en Bolivia y en Perú. Produce mutilaciones, principalmente a nivel de lo que es la mucosa del tabique nasal, y se puede extender al paladar y a la faringe. La úvula también se infiltra, se hipertrofia y después se amputa. Cuando hay compromiso de la nariz puede presentar obstrucción, sangrado, secreción nasal, la aparición de costras y de heridas, como se ve en la foto del medio, y el compromiso de la laringe y de la faringe puede ocasionar dolor, ronquera, disfonía y disfagia. El diagnóstico va a ser mediante la clínica y teniendo en cuenta la epidemiología. Habíamos dicho al principio que existen diferentes especies y son muchas, entonces es importante saber la epidemiología
que uno tiene. Vamos a hacer mediante la identificación, diagnóstico mediante la identificación de los promastigotes en cultivo o los amastigotes en tejido. Si tenemos una lesión, una úlcera, lo que podemos hacer es la escarificación y eso lo mandamos a cultivar o en el mismo frotis lo vamos a poder ver. Y también se puede hacer mediante biología molecular con una PCR específica para la leishmaniasis. En cuanto al tratamiento, en lo que es la leishmaniasis cutánea, el libro de infectología de Mandel dice que sugiere, ¿sí?, ciertos criterios donde a favor de no tratar vamos a tener las lesiones que han mejorado en cuestión de 2 semanas, de un mes, que hayan mejorado esas lesiones, que hayan disminuido de tamaño. Si yo tengo lesiones únicas o pocas, tampoco voy a, o sea, no se sugiere tratar, o hay que evaluarlo, ¿no? Que no estén complicadas, que sean pequeñas, menor de 1 centímetro, que se den en pacientes inmunocompetentes, que no tenga afectación mucosa, que sea en piel no expuesta, y que si yo tengo el diagnóstico y tengo la identificación de la leishmania, que no sea brasiliensis o que no tenga epidemiología para brasiliensis y que sea un paciente poco preocupado, o que no se lo vea muy inquieto por el diagnóstico. En realidad es lo mismo que con la enfermedad de Chagas. Tenemos que hacer partícipe de la decisión del tratamiento al paciente. Y se sugiere, los criterios que sugieran tratamiento general serían las lesiones que han empeorado en cuestión de semanas o que han empeorado respecto al mes previo, que tengan múltiples lesiones y que sean en diferentes sitios, que esté complicada, por ejemplo, que restringe la movilidad de una articulación, que me impide el calzado o colocarme la ropa, y si yo tengo también afección de lo que es la nariz y del pabellón auricular, que sean muy grandes, mayores de 1 centímetro, que sean un paciente inmunosuprimido con afección mucosa, en piel expuesta, principalmente facial, y que yo tenga el diagnóstico de la leishmania por leishmania brasiliensis o epidemiología positiva para brasiliensis, y que el paciente esté muy preocupado con gran inquietud. Los tratamientos vamos a tener, los de primera línea son los antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de meglumina y el estivogluconato de sodio. Estos vamos a hacer un tratamiento por 10 a 20 días, ¿sí? Cuando no funciona con este tratamiento de primera línea, si vemos que hay un empeoramiento del paciente o no hay mejoría, directamente pasamos a anfotericina. Estos son de segunda línea, junto con la miltefosina, anfotericina de oxicolato o anfotericina B-liposomal, sabiendo que tienen gran toxicidad, tienen nefrotoxicidad, hipocalemia, me provocan anemia, habíamos dicho que es un paciente que está con pancitopenia, que está gravemente enfermo, me puede provocar flebitis en el sitio de la vía, me puede provocar también fiebre, escalofríos cuando se está haciendo la infusión de la anfotericina. Y los antimoniales pentavalentes también son bastante tóxicos, me pueden provocar adversos, entonces antes de iniciar un tratamiento necesito evaluar toda la parte renal, hepática y cardíaca del paciente. Y la anfotericina se hace tratamiento de que va de 1 semana a 20 días, dependiendo de la evolución y del estado del paciente. Y en cuanto a los criterios de curación, la respuesta al tratamiento generalmente se ve entre los 7 y 10 días. Empieza a bajar la fiebre, mejora el estado general, es un paciente que está menos tóxico, con mayor apetito, la fiebre desaparece al 5.º día, la hepatoesplenomegalia empieza a disminuir en las primeras semanas también, y a partir de la segunda semana comienza a mejorar la anemia, la leucopenia y la plaquetopenia. Esta enfermedad también es de denuncia obligatoria. Tenemos que hacer la ficha y mandarla al Ministerio de Salud. Y bueno, eso sería más o menos estas dos enfermedades endémicas de Chagas y de leishmaniasis. Dejo ahí mi correo para el que quiera, le puedo pasar, me puede escribir y le puedo pasar las guías del Ministerio de Salud, o también lo pueden buscar en internet. Lo que necesiten, cualquier duda o pregunta, me pueden consultar. Muchas gracias.